Te doy la más cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener el día de hoy sobre el perdón, un tema muy, por demás, muy interesante. Por supuesto, primero quiero presentarle a Mari Pernilla, Marian Pernilla. Yo la llamo Mari desde hace muchísimos años y siempre me cuesta mucho llamarla Marian. Mari es psicóloga con un posgrado en psicología clínica, eh, es psicoterapeuta gestáltica también, tiene muchos años haciendo una labor extraordinaria en el Reino Unido, donde es miembro de la Sociedad Británica de Psicología, con un excelente trabajo en ese país con latinos y de diferentes culturas en el área de la psicoterapia. Mari decidió, aceptó esta invitación para compartir con nosotros y le doy muchas gracias por eso y le doy la más cordial bienvenida. Entonces, arrancamos primero aclarando que el tema del perdón es un tema que se las trae. Tenemos mucho que conversar sobre esto. Nos preguntamos a veces si vale la pena perdonar, si todos podemos perdonar, si para perdonar es que la otra persona, la persona que supuestamente hizo el daño, le toca hacer una reparación o no. En fin, muchas preguntas. Yo quiero darle la palabra a Mari para que Mari inicie esta conversación con este interesante tema. Bienvenidos todos. Mari, te dejo la palabra. Muy grato tener este tipo de encuentros y realmente pues con Gerardo en algún momento transitamos el camino de formación en la escuela de psicoterapia Gestalt y bueno, nos une una amistad muy bonita y un intercambio profesional que siempre es muy productivo. Entonces, bueno, gracias Gerardo por la invitación, gracias a ustedes por conectarse, por estar acá y por estar participando en esto que es una actividad de intercambio donde la idea es que nosotros podamos usar experiencias, conocimientos y llevarnos algo bonito el día de hoy. Bueno, este tema del perdón, para hacer una introducción y luego dar la palabra a los que quieran participar. Una cosa que quiero sí decir anticipado es que si alguien quiere interrumpir, es válido interrumpir, porque si en algún momento alguna idea que estamos hablando, ustedes quieren complementar, quieren contar algo, pueden hacer la señal y Gerardo les permite el micrófono. Bueno, Así es, abierto de un principio es, estamos a escucharlos sí, a escucharlos porque eso enriquece mucho, ¿no? o a Somos leerlo, seres que, o a leerlo. sí, Siéntase, o por el chat también, exacto. Porque, a ver, todos hemos seguramente pasado por experiencias en donde alguien nos hizo daño o le hicimos daño a alguien y el tema del perdón está implicado porque no somos seres perfectos, nos equivocamos, cometemos errores y también somos vulnerables a sufrir en algún momento porque depositamos en otra persona o en una situación o en algo expectativas y somos defraudados. Hay una falla, hay algo que no se cumple y nos sentimos tristes o con rabia, con enojo. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Una de las cosas que me pareció importante para comenzar es poder definir el perdón, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con la palabra perdón? Porque inicialmente, digamos, si nosotros nos vamos en nuestros recuerdos, en nuestras primeras memorias, dependiendo del hogar donde hayamos crecido, tal vez está asociado al tema religioso o espiritual, ¿no? Porque el perdón, sobre todo en casi la mayor parte de las religiones, está como uno de los principios que hay que seguir, ¿no? Si queremos ser nobles, si queremos ir al cielo, sea cual sea la postura espiritual o religiosa, el beneficio del perdón es un beneficio espiritual. La psicología se conecta con este tema a un nivel muy terapéutico a partir de los años 90, más o menos, y es porque se encuentra que hay beneficios tanto en la química cerebral como en el bienestar emocional asociados al perdón, ¿no? Y hay estudios bien interesantes donde una persona que tiene resentimiento, que tiene rabia, y quizás pasa con esto muchos años, puede tener efectos muy similares a nivel físico y a nivel psíquico, como si estuviera siempre sufriendo de estrés, de ansiedad. Entonces,
Fíjense lo que el rencor o el resentimiento puede generar en el organismo y en nuestra psique, y en ese momento nos está haciendo daño. Hay una cosa bien particular que a veces cuando alguien nos hizo algo, nosotros nos llenamos de rabia y creemos que alimentando ese sentimiento estamos dañando al otro, estamos siendo vengativos, y la realidad no es así. El daño no lo estamos haciendo nosotros mismos porque perdemos alegría, perdemos luz, perdemos creatividad y desperdiciamos mucha energía en alimentar un sentimiento que podemos catalogar de negativo. Ahora, hay una cosa que es clara, no es que perdonar es eso de borrón y cuenta nueva o es no sentir nada. Ustedes habrán escuchado frases donde, bueno, el tema del olvido, ¿no? O sea, perdonar y olvidar. Entonces, realmente no es tan así como esas frases lo pueden decir, No es porque tan hay gente que fácil dice, yo no perdono, es pero tan no fácil olvido, ¿no? no es tan fácil como pasar la página. Decimos, pasa la Claro. página y sigue. Eso no es así de ninguna manera porque hay que permitirse sentir el malestar. El malestar, me refiero a la rabia, el enojo, todo eso tiene una razón de existir, una razón de ser. Se activa porque también nosotros necesitamos protegernos de ese otro que nos hizo un daño y también porque de cierta manera queremos evitar de nuevo que el daño acontezca, que nos vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Y que estemos siendo allí objeto de agresiones o diferentes tipos de ofensas que se pueden dar. Entonces hay que hacer una clara diferenciación entre conectarse con la emoción, asumir la rabia, asumir el malestar, poner el límite con la persona que nos ofende, si hay que ponerlo, pero sanar esa herida, ¿no? Y antes de darle paso a ustedes para que nos cuenten, yo solamente quiero metafóricamente asociarlo con cuando te pica una serpiente. Si la serpiente no es venenosa y la serpiente te muerde, eso genera un dolor, puede haber una herida, pero como la serpiente no es venenosa, esa herida cicatriza y podemos volver a tener la piel otra vez como al inicio, si realmente fue una serpiente que no tenía veneno. Pero si la serpiente es una serpiente venenosa, este veneno va al flujo sanguíneo, puede generar daños, pueden ser daños irreparables y los efectos perjudiciales permanecen en el cuerpo, ¿no? Es semejante con las emociones. Si nosotros sentimos deseo de venganza, rabia y permanecemos con ese veneno allí a nivel emocional, esto nos va a restar calidad de vida y va a afectar por años, porque hay personas que pasan con rencor por años, va a afectar todo, nuestras relaciones interpersonales, los logros que podamos llegar a tener. En muchos aspectos a nivel emocional nos vamos a sentir tristes, ansiosos, angustiados, no vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, creo que esta metáfora es bien gráfica y me gustaría escucharlos a ustedes, las experiencias que quieran compartir. Igual aquí seguimos Gerardo y yo hablando, o no sé, Gerardo, si quieres agregar Sí. algo antes. Bueno, sí, claro, la idea es que de verdad participen y empiecen desde ya. Yo quería agregar como para ponerle más en el tema que hay cosas que no van incluidas en el perdón, ¿ok? Que no van incluidas en el perdón. Un ejemplo, una de las más comunes, reconciliación. ¿Ok? O sea, renovación de la amistad, volver a todo, si es una pareja, nos reconciliamos, si somos unos amigos, todo chévere. Eso puede ser, pero eso no está incluido. ¿Ok? La, el proceso del perdón es una decisión de una persona, no de dos, es de una persona. La reconciliación involucra a dos personas. Entonces, no necesariamente está incluido. No está incluido el olvido. Perdonar no es olvidar. No está incluido que para perdonar yo tengo que recibir de la otra persona que supuestamente me hizo el daño, recibir sus disculpas o su arrepentimiento. Nada de esas cosas están incluidas. Entonces es bien importante tenerlo claro. Empezamos a leer aquí, dice Norma, he colocado el amor por delante del perdón y me ha dejado mucha paz y disminuye mi ansiedad. Ujú.
¿Qué les parece? Yo estoy de acuerdo 100%. La ansiedad a veces se conecta con que qué va a pasar mañana, porque no, esta Ujú. persona no quiere reconocer el daño que me hizo, o porque ando con mucha rabia. Y hay otro tema que lo voy a dejar así como abierto para que lo veamos un poco más adelante, Mari. ¿Cuál, qué semejanza hay entre un proceso de un duelo y un proceso del perdón? Porque es un proceso, ¿ok? Entonces, veamos, veamos. Gilberto, Bueno, yo con respecto al perdón lo veo como un proceso, eh, un proceso en el que uno se puede poner en los zapatos del otro y a veces ver las circunstancias disociadas. Y cuando ve las circunstancias disociadas, pues es posible, no es posible, siempre tú puedes cambiar todas esas circunstancias en las que tú te sentiste que te hicieron algo malo y tienes ese rencor y lo eliminas. Y hay incluso hay un procedimiento que tiene 6 pasos, donde uno recuerda el momento en que eso sucedió, ve todas las circunstancias, después se pone en los zapatos del otro y vive el momento como el otro. Entonces llega un momento que lo entiende y puede manejarlo diferente. Y lo otro que yo utilizo como premisa es que yo tengo siempre la posibilidad de tomar aire 2 veces y serenarme un poco, y en la medida que me sereno un poco, pues yo puedo tener una posibilidad de elegir. Y así lo veo, porque no es que no me moleste, si me molesto como se molestan todos, pero en el momento que yo me dé un poquito de tiempo o me invento algo para tener tiempo, empiezo a ver las cosas diferentes. Y eso pasa con todas las malas experiencias. En la medida que el tiempo pasa, tú las empiezas a ver diferentes y puedes ver otras opciones. Y mi premisa es que mientras yo esté rabioso o tenga rencor con alguien, yo soy el que estoy sufriendo. Porque dependiendo de mis pensamientos, según los últimos estudios de la psicogenética, de la neurociencia, cuando tú estás molesto, lo que estás generando es veneno. Y cuando estás en emociones positivas, te estás aliviando y lo que te da es alegría y risa. Ese es mi principio. ¿sí? De ahí la metáfora que citaba Mari sobre la mordedura de la serpiente. ¿Sí? El veneno está ahí, ¿qué pasa si lo mueves más? Hace más efecto ese trabajo. Gracias, Gilberto. Sí, es muy bueno tu manera de manejar estos procesos. Francis dice, para perdonar hay que hacer mucho trabajo interno, pero vale la pena. No importa si el otro reconoce si nos hizo daño o no. Al perdonar se siente mucha paz. Uno se quita un gran peso de encima. Muy de acuerdo. ¿Qué piensas? ¿Qué dices, María? Este comentario No, de Francis. bueno, es la idea, porque perdonar es liberador. Y uno de los conceptos más bonitos que consigue perdonar es soltar, dejar ir. Y bueno, tú dejas que el universo, que Dios, que el destino se encargue de cobrarse eso. No, no te ocupas tú, no hay una venganza. Eso da mucha paz. Y realmente, ojalá muchas personas tuvieran el contacto liberador del perdón, porque hay gente que ese perjudicarse a sí mismo no es nada más emocional. Hay un estudio que me pareció muy interesante en donde encuentran una asociación importante entre el cáncer de mama y la viudez. Y estas mujeres viudas con cáncer de mama no le perdonaban a la vida o a Dios, estaban resentidas por haber perdido a la persona que amaban, ¿no? Entonces, a veces el sentir ese resentimiento no es tan solo hacia otra persona, puede ser por el destino que te tocó, por lo que tuviste que vivir, y alimentas ese malestar y terminas dañando el organismo. Me pareció interesante leer esa asociación que consiguieron en ese estudio, porque el cáncer de hecho está asociado a emociones negativas.
Hay estudios que se hicieron en algún momento y hablan de personalidad tipo C, de gente que como que alimentaba la rabia, la reprimía y no la dejaba salir de una manera sana, ¿no? Entonces eso que estamos conversando es válido, sentir la rabia, el enojo, pero soltarla, dejarla ir, no estarla alimentando. Entonces me parece genial lo que compartió Gilberto y Francis porque apunta hacia allá. Así es. Ella nos dice que lo primero es pedir perdón. A mí me gustaría dejar eso de pedir perdón para un poquito más adelante. ¿Ok? Perdonar y pedir perdón también, y perdonarnos, también vamos en ese camino. ¿Ok? Es importante pedir perdón y vamos a hablar de eso. Pues sigamos ahorita refiriéndonos al daño que alguien nos hizo y Sí. qué significa perdonar eso. Mariana dice, yo puedo tener la mejor disposición de perdonar, pero si la actitud del otro es ofensiva, el perdón es cuesta arriba. El perdón no siempre es fácil, ¿ok? Y hay muchas situaciones donde yo creo que nunca se va a perdonar. El punto es tener claro cómo me afecta el no soltar eso, ¿ok? Y si la otra persona, la actitud sigue siendo, o sea, vale la pena alejarse, se puede, o sea, si se trata de que me hicieron daño y yo estoy perdonando, no significa que yo no me vaya a proteger de que me sigan haciendo el mismo daño. Cuando yo perdono, tengo que dar un significado distinto a lo que está ocurriendo para yo poder conectarme con ese perdón, soltar poco a poco la rabia, porque eso es un proceso, por eso decía que tiene algunas similitudes con un proceso de duelo. Y esto no significa que cuando estoy haciendo el perdón, la otra persona va a dejar de hacer lo que estaba haciendo, si fue puntual. No, pero yo siempre tengo la opción de abrir campo, de salirme, de cortar esa relación, de alejarme. Hay relaciones que yo no voy a poder cortar, sobre todo relaciones familiares. Mi hermano va a ser siempre mi hermano hasta la muerte. ¿Ok? Pues eso no significa que yo tenga que aceptar que mi hermano me haga cosas o yo estar permitiéndole. ¿No? Yo pongo el límite, pongo el parado, suelto. ¿Ok? Y para eso hay muchas cosas que son importantes reconocer. Un ejemplo o algo importante es darle una vuelta a la intención y las razones que llevan a una persona a hacer las cosas que hace, aunque haga daño. Es como quitarle el peso emocional. Cuando yo no justifico que esta persona me hizo esto porque tuvo una infancia X. No lo justifico, ¿ok? Porque es un adulto. Pero eso me dice, pues eso no es contra ti. Es que esa es su manera. Entonces, despersonalizo. O que la intención de esta persona era buena aunque fuera para él o para ella. Entonces eso despersonaliza un poco, le quita un poco la fuerza que le doy emocionalmente a lo que ocurrió, y eso es bien importante. ¿Sí? Nos decía... Bueno, lo que quisiera agregar a lo que dice Gerardo es el Adelante. tema de protegerse, ¿no? Porque puede que alguien esté pidiendo perdón y repita la acción y vuelva a repetir, y en ese momento, si perdonamos demasiado, también estamos quedando como personas de las que pueden abusar. Entonces, hasta dónde a veces perdonar también implica tomar una acción de distanciamiento para cuidarnos, que es importante. Correcto, así es. Dice Yajaira, no perdonar y quedar con la rabia es como tomar un veneno y pretender que le haga daño al otro. Esa metáfora está buenísima. Y tal cual, es así. O sea, yo no te perdono, o sea, me va a tomar el veneno y te va a pasar algo a ti. Claro, al otro al que le va a pasar. Bueno, Sí. hay una que leí también que habla de tener una piedra caliente en la mano, y es eso, no perdonar es como tener esa piedra que te está quemando la mano y no lanzarla. Por ahí estaba Edgar levantando la mano, Gerardo, si le quieres dar el Ok, micrófono. claro, Edgar, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, yo quisiera retomar el tema un poco, con base a los 4 puntos que se señalaron en el ¿cómo se llama eso? En el post. En la publicación. Ok, entonces el primer punto era, digamos, por supuesto, el tema se trata de perdonar básicamente, pero el primer punto era sobre los beneficios de perdonar.
Entonces, bueno, yo pienso que, o sea, en mi opinión, uno para perdonar, uno debe darse cuenta de, digamos, de los perjuicios que uno está sintiendo por aquel no otorgamiento de perdón, aquel daño que le hicieron a uno y que uno todavía no ha perdonado. Y si no es uno, pues siempre uno debe contar o cuenta pues con un familiar, con un amigo, con una esposa, con la persona que sea, como para señalarle que uno está sufriendo, digamos, de esa falta de perdonar. Entonces, bueno, si uno se da cuenta de que está sufriendo de falta de sueño, de hipertensión arterial, de, digamos, de rabia, de ira, de toda esa cantidad de cosas, pues entonces es que, digamos, es necesario perdonar. Y entonces, cuando uno perdona, bueno, siente un alivio, primero que nada un alivio, que es eso de lo que ustedes estaban hablando primero, que es ese soltar esa carga, ese romper con el pasado, que pueden ser los padres, que pueden ser los abuelos, que puede ser la maestra. Y bueno, bueno, digamos de esa manera, otro beneficio que pudiera hablarse, pues, es la eliminación de ese resentimiento que quizás digamos, nos perturba tanto. Entonces, bueno, yo quería era solamente pues hacer esa pequeña introducción que coincide con el punto 1 de History, pues, del programa. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias por ese comentario. Es así, muy valioso, es parte de lo que estamos insistiendo en lo que se puede soltar cuando se suelte y no nos quedamos enganchados en esto. Claro. Dice Norma, muchas veces perdonar e ignorar al otro, escuchemos, pendiente con esto, perdonar e ignorar al otro deja el sentimiento de rabia latente y hace mucho daño físico y mental. En mi opinión, no siempre, a pesar de que creemos que hemos perdonado. ¿Okay? Y como decía Mariana al principio, la rabia, eso poco a poco va a ir cediendo. Ya el perdón, como yo por lo menos lo entiendo, es una elección, es una decisión. Yo decido perdonar, pero recuerden que la rabia, la frustración, la tristeza, son emociones. Y como emoción van a ir cediendo con el tiempo. ¿Okay? No, yo no digo, perdono y se me quitó la rabia. Eso no es tan sencillo así, porque la emoción, yo no tengo ese control sobre las emociones de una manera de elección racional. Yo digo, ahora yo no voy a sentir esto, no. Es como, yo hablo, cuando estamos hablando del amor, ok, esta persona me dijo que no me quiere, y yo estoy muy enamorado, pero si tú no me quieres, yo me quito la chaqueta del amor, ya no te quiero más tampoco. Ojalá fuera así de fácil, pero lamentablemente no es tan fácil. Pero, y de nuevo, es un proceso de irlo llevando adelante. ¿Okay? Si quieres opinar o sigo leyendo, Mari. Hay muy buenos comentarios. Bueno, lo que pensaba en relación a eso de las emociones, de que hay que darle su espacio, es que inclusive a nivel químico es impresionante. El cerebro, cuando se siente decepcionado y hay una falla, se activa la serotonina, el cortisol y todas estas sustancias es lo que hace que los pensamientos sean repetitivos, recurrentes, ¿no? El que se nos venga la idea, oye, ¿por qué esta persona nos hizo esto? Entonces, hasta biológicamente tiene una explicación y ese pensamiento y esa emoción va tomando intensidad. Entonces, nosotros tenemos que conectarlos con la emoción para que realmente luego vaya disminuyendo. Y los cambios en el cerebro, cuando se logra el perdón total y auténtico, es que hay un beneficio a nivel de que se oxigenan algunas áreas y empieza a existir un equilibrio entre los dos hemisferios. Y ver que esto está comprobado científicamente me pareció maravilloso. Bueno, continúa con los comentarios que me parece bien interesante lo que están escribiendo. Francis dice, hay quienes viven haciendo daño, ¿okay? Y pidiendo perdón. Eso hace un gran daño y es un ciclo muy tóxico. Esa es una pedida de perdón que es la de la boca para afuera. Sí, hay de todo. Hay de todo. Y el que
se equivoca y cree que pidiendo perdón o disculpándose ya todo está resuelto, lo cual es mejor que no hacerlo. Y está el que sencillamente no le paga y vive haciendo daño y ni cuenta se da. El punto, de nuevo, vuelvo a lo que decía anteriormente. Perdonar no significa que tengo que continuar al lado de quien estoy perdonando y tampoco significa que no me voy a proteger. Eso no es como hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido, lo dicen aquí en un tono viendo, o sea, con ese tono estoy seguro que por lo menos no ha perdonado. Y el otro está, decimos, es que yo perdono, pero quiero olvidar todo. No es posible, no se va a olvidar todo. Eso es parte de la experiencia de vida. Lo que se trata es que ese recuerdo no me genere la tristeza y la rabia y la incomodidad que me generaba en un principio. Por eso asocio tanto, insisto con esto, asocio esto con un duelo, porque en el duelo va a haber un cúmulo de emociones fuertes y el tiempo lo va a ir sanando. La diferencia del perdón con respecto al duelo es que en el duelo no se trata de elegir. Lo tengo que vivir porque me tocó vivirlo, me tocó vivir una pérdida. En el perdón yo puedo decidir no perdonar o quedarme todo el tiempo pegado allí y nunca voy a sanar. O tomo la metáfora que usa Jorge Bucay respecto al duelo con la herida. ¿Okay? Que en una herida yo suelo tengo dolor, sangramiento, y la herida se va a ir sanando poco a poco con el tiempo. Pero si yo interrumpo esa herida, esa sanación de esa herida, y empiezo a rascarme, me arranco la costra, cada vez que esto pasa, se va a abrir la herida. Cuando no perdono y cada vez que recuerdo y me revuelve todo, es como que estuviera arrancándome la costra de la herida. No la dejo sanar. ¿Okay? Ajá. Yo. Let's. Ajá. ¿Cómo se puede, ahorita que hablas del duelo, yo tengo 14 años, que no me he podido todavía, como digo yo, superar, no sé, o perdonarme a mí misma, que en los últimos minutos que mejor que nadie sabes que mi esposo está falleciendo, yo no pude estar en ese momento porque no escogí no estar en ese momento por el dolor que me causaba. O sea, estaba pero afuera, no dentro de la habitación, porque no quería verlo más a él así. Y eso me ha causado mucho durante todos estos años. Eso. Sí. El no perdonarme, el que no quise. Sí. Fíjate que ese tema que está tocando Lex es bien importante. Cuando hablamos de perdonar, ¿dónde queda el perdonarme a mí mismo? ¿Okay? Y por eso es que, como decía Mari, desde los años 90 se empezó a incluir en el proceso de los trabajos psicoterapéuticos una psicoterapia especial para el perdón, de lo importante que es esto y cómo, fíjate cómo una persona, de algo que ocurrió hace tantos años, cuando lo revive, el sentimiento aflora porque definitivamente no se ha perdonado a sí mismo y esto es importantísimo. Pero se puede hacer, hay que trabajarlo. O sea, hay que trabajarlo. Cuando yo no puedo solo, me toca hacerlo con ayuda. Pero claro que es importante. ¿Qué dices a esto, Mario? Gracias, Es importante porque es que el tema de la culpa nos sumerge en un sufrimiento que a veces es innecesario, ¿no? Cuando hay algo que, a ver, que quisimos haber hecho, pero no hicimos, porque en este caso no es haber hecho algo mal, es no haber acompañado en un momento que era muy intenso, muy fuerte, ¿no? O si tú, por ejemplo, en este caso, Leili, decides quedarte fuera, es porque no podías con la situación, el dolor que estabas sintiendo era intenso y quizás quedarte fuera era la mejor decisión, porque no podías despedirte con serenidad o no podías ayudar a ese ser a que se terminara de ir, ¿no? Podemos elucubrar muchas cosas, pero el tema es que a veces vivimos experiencias que nos ponen a prueba
y va a depender de esa capacidad que tengamos para enfrentar una situación complicada, la respuesta que vamos a dar. Si todos aquí nos podemos pensar en situaciones difíciles, muchas veces terminamos reaccionando como menos lo hubiéramos imaginado, porque para algunas cosas quizás estamos preparados emocionalmente, para otras no, y eso es lo que hay que preguntarse cuando viene la culpabilidad, porque la culpa no nos lleva a nada, digamos, que sea trascendente, que nos ayude a crecer como seres humanos, y yo creo que eso sería lo importante en este caso, porque no vale la pena atormentarte, Leili. Hay rituales que se pueden hacer para uno perdonarse a uno mismo, porque lo importante es entender el tipo de reacción que tienes en algún momento y por qué pasa, y cómo el perdonarse a sí mismo es tremendamente sanador y te lleva a un nivel más elevado de comprensión de ti misma, de quién eres. Y ese también es uno de los objetivos del perdón, es un renacimiento, es una transformación. En arameo la palabra perdón es semejante al sonido de la palabra útero. Y cuando leía al respecto, es semejante porque es volver a nacer en una relación, en una situación, es poder transformar eso que nos genera dolor, malestar, culpa, sufrimiento, y verlo de otra manera. Entonces, por eso el perdón es sanar esa herida, ¿no? Yajaira, ¿ibas a decir algo? Sí, quería agregar que realmente, bueno, para mí el perdón es un acto de amor y compasión. Y tal cual como está diciendo Mari, realmente representa dentro de cada uno de nosotros una herida que hay que sanar, y como bien lo decía Gerardo, que tiene un proceso. Entonces la culpa realmente es la que nos hace repetir ese programa, esa situación, y nos mantiene en el pasado de alguna forma. Entonces el tiempo transcurre, pero nuestra mente sigue reviviendo ese momento y de alguna manera nos estamos haciendo daño. Para trascender, desde mi punto de vista, lo que es el perdón, bueno, como acto de amor y compasión, es simplemente comprender. Si, por ejemplo, fuimos nosotros quienes estuvimos en un acto, comprender que somos seres que podemos actuar de determinada manera, que estamos en una etapa de aprendizaje. Y si fue el otro, o en ambos casos, saber que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que dispone en ese momento. Entonces, la otra persona no pretende herirnos, sino que simplemente no tiene las herramientas para comportarse de otra manera, y nosotros pues elegimos distanciarnos porque en ese aprendizaje podemos salir lesionados. Y si somos nosotros el comprender que si bien muchas veces nos colocamos máscaras para ser fuertes y queremos ser siempre fuertes, aceptarnos también como seres que podemos ser vulnerables y amarnos y aceptarnos también en ese rol y en esa parte de vulnerabilidad. Entonces mis palabras para Leslie es esa: amor y compasión contigo misma, llena esa herida de mucho amor, y abrázate y acéptate también como un ser vulnerable, que eso también es esplendoroso y es bello en el ser humano. Eso era lo que quería agregar. Gracias, amiga. Leo, Judy dice, el perdón sirve para liberarse de culpa, se libera la ira, el rencor. Yo perdono, aunque hay cosas que no se olvidan. Es parte de lo que venimos diciendo, ¿verdad? Hay cosas que puedes obviar. Yo perdono para recuperar mi libertad de ser feliz. Si la otra persona acepta, el problema de la otra persona. 100% de acuerdo. No tengo que esperar que la otra persona lo acepte o no lo acepte. A lo mejor la persona ni lo sabe, ni se acuerda de que me hizo daño y yo sigo ahí guindado con esto. Dice Norma, una persona bajo una crisis depresiva puede dañar a un ser querido y justificar su acción a su crisis. Fíjate qué importante esto. Yajaira mencionaba ahorita algo interesante. Las cosas que se hacen en un momento determinado se hacen porque así lo sabemos hacer, a lo mejor con una intención positiva, por lo menos para mí. O sea, pero eso no justifica
es muy diferente. Es decir, yo voy a justificar su acción, yo voy a entender su acción, pero eso no significa que yo diga, ok, síguelo haciendo y yo voy a seguir siendo afectado, porque como tú estás deprimido, no. O sea, yo lo más que puedo hacer es dar cierta ayuda para que esta persona busque apoyo si requiere para efectos de su depresión, puedo darle el apoyo, pero yo tengo que protegerme. No se vale aceptar lo que me hace daño porque entiendo. Por eso es que escuchamos muchas veces, estuvimos hablando el otro día de las parejas, como la persona dice, no, es que él es así, volado y me grita y me hace todo esto, pero yo entiendo porque él aprendió eso de su papá. Ah, yo lo entiendo, entonces sigue aceptándolo. No, son dos cosas muy distintas, ¿ok? No se trata de justificar y por eso seguir aceptando. Mari, ¿qué opinas? No, a ver, es importante, bueno, conectarnos con esta parte que tiene que ver ya con cómo nosotros visualizamos este proceso, ¿no? Me encantó el aporte de Yajaira porque es eso, yo creo que hay mucho amor por uno mismo, el amor propio, cuando tú decides entender por qué el otro puede haber cometido el error, pero liberarte de la rabia y darte cuenta cuán vulnerable eres y cuán equivocado puedes estar en algún momento, pero soltar nuevamente, ¿no? Me conecto con ese dejar ir que puede permitir el crecimiento personal y la trascendencia. Ahora, colocando ejemplos como lo que estamos mencionando, cuando es repetitivo, nosotros ya sabemos que aunque esta persona nos haya pedido perdón, pero continúa en acciones como los que comentaba Frances, tóxicas, sabemos que ese pedir perdón no es genuino, no es auténtico. Hay personas que fingen o piden disculpas, pero continúan cometiendo los mismos errores. Y aquí pensaba también en aquellos actos que podríamos decir que son imperdonables, como cuando alguien comete un asesinato o hay un acto realmente que no tiene justificación, ¿no? Porque cuando hay algo que lo justifica, tú dices, bueno, esta persona estaba deprimida y tuvo una depresión postparto y no se ocupó de su bebé porque sus condiciones emocionales no se lo permitían. Y supongamos que hay algo de culpa, pero esa depresión, que es una de las cosas que se mencionó en los comentarios, esa tristeza, puede haber impedido ejercer alguna función, como en este caso el del ejemplo, la función materna. Pero hay cosas o actos que se hacen deliberadamente, puede ser en algún momento de rabia, pero de los que no hay la posibilidad de reparación, porque eso es lo que quisiera agregar, que una persona pida perdón, si ese acto puede tener alguna forma de reparación, es importante que nosotros, si somos los ofendidos, podamos exigir a esa persona que está pidiendo perdón que tiene que hacer algo para reparar el daño causado. Si fue una persona que nos robó, bueno, nos quitó un dinero, puede devolverlo. Y a lo mejor nos queda la desconfianza y más nunca vamos a tener ese mismo nivel de creer en esa persona por ese acto. Pero hay cosas que no se pueden recuperar. Y eso es como lo que nos permitiría pensar, bueno, qué cosas sí pueden ser perdonadas y qué cosas no. Yo quisiera dejar esa reflexión también. Exacto, exacto. Ale, a propósito de eso, Ale dice en son de, es un poco jocoso, pero es muy cierto, como dice Gilberto, me refiero, me imagino que te refieres a Gilberto Santa Rosa, que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. O sea, la cosa es que no se vuelva costumbre, claro. Pedir perdón puede ser muy fácil, pues ahí caemos en la pregunta que hacía Edgar al principio. Puede ser muy fácil pedir perdón, yo pido perdón y la vuelvo a poner y vuelvo a pedir perdón y la vuelvo. Es fácil, ya lo decía Gilberto en su canción, es fácil. Entonces hay que estar muy pendiente de que porque me pediste perdón no tengo que, que seguir aceptando las cosas. Te puedo perdonar, yo perdono, pero eso no significa que bueno, pero yo te pedí perdón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? O sea, yo te dice, pero yo te pedí perdón, está bien, pero se trata de que no lo vuelvas a hacer. Y se trata de que si lo vuelves a hacer, yo tengo siempre, recuerden, la opción de alejarme. No tengo que, yo tengo que protegerme. Esto vamos a insistir todo el tiempo, ¿no?
Y Francis dice, el perdonar no hace que el otro quede exento de su responsabilidad. Tampoco significa que al perdonar uno se va a quedar allí recibiendo palos. En mi caso personal, yo perdoné una infidelidad. Fue un trabajo muy fuerte de perdonar, especialmente a mí porque escogí a una persona que me hizo mucho daño. Lo perdoné, olvidé muchas cosas, pero decidí divorciarme. Es válido. Y también es válido perdonar y que pueda existir la reconciliación y seguir adelante. Pero no significa que porque esto ocurrió yo tengo que seguir aceptando la infidelidad. Todo es válido en este aspecto, pero insistimos mucho en esto. Perdonar no significa aceptar y aceptar y aceptar. No, son dos cosas muy distintas. ¿Okay? Dice Judy una pregunta, ¿cómo se puede perdonar a alguien que nos lastimó muy profundo? Yo el perdón lo haría para mí, pero no sé si se lo haría saber a la otra persona. Es factible perdonar de esta forma. Se lo haría saber a la otra persona. Ese es un tema que me gustaría que lo dijera y hablara Mari. Tienes que decirle a la otra persona que lo estás perdonando. Mari, ¿qué piensas? A ver, lo principal es ese perdón que tú internamente otorgas, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las que no podemos comunicar al otro que lo perdonamos, ¿no? Hay situaciones en las que sí. Yo pensaba aquí cuando se hace un trabajo terapéutico y vamos a una situación del pasado y una situación complicada que genera un trauma y a veces ya no existe el contacto con ese agresor o con esa persona, pero ocurre un acto de perdón que es sanador y que hace que se exteriorice la rabia, lo que sea que esté guardado, para que la persona pueda continuar su vida en un estado de plenitud y bienestar, que es lo deseado, ¿no? Que es parte de un proceso, como lo veníamos diciendo. Ahora bien, yo diría que depende de las circunstancias, porque hacer saber al otro que lo perdonamos depende de qué va a implicar eso, ¿no? De qué representa, porque si es una relación, sea de amistad, de pareja, donde la idea del perdón es que exista una reconstrucción de la relación, una reconciliación en caso de una relación de pareja, o en el caso de una amistad, reparar el daño causado y analizar los errores, valdría la pena hablar de perdón en esa comunicación que se establece. Pero si es algo en lo que no tiene sentido comunicarlo, pues nos lo quedamos para nosotros porque el bienestar va a ser para nosotros. Sí. No sé qué piensas tú, Gerardo. No, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Ahora, hay casos donde la persona necesita expresarlo, ¿ok? Y en estos casos es donde a nivel terapéutico tenemos varias herramientas que son muy buenas y muy positivas hasta para que esto ocurra con la persona que estamos despidiendo. ¿Okay? La persona perdón, que se fue, que no está con nosotros, ¿okay? Pero murió y yo no lo perdono algunas cosas que hizo. Hay trabajo que tú conoces muy bien, que usamos en psicoterapia, que puede ayudar a la persona a que suelte eso, a que lo diga, se lo exprese y se vive efectivamente como que si lo hubiera hecho. Obviamente, todo es una construcción. La persona no está presente, físicamente ya no está en este plano, como dirían uno. Entonces, eso es válido. Y si estoy 100% de acuerdo que si se trata de la reconstrucción de una relación, esto tenga que quedar claro. Efectivamente, estoy pasando esto, lo estoy aceptando, puedo entender las razones o no razones, perdono, ¿ok? Continuamos y también es muy importante dejar claro qué pasaría si vuelve a ocurrir. Que ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. Ese es el peligro entre comillas, en nuestras relaciones, sean de pareja, familiares, de amistad, que por el hecho de que perdonemos, la otra persona considere que no hay problema, porque esto va a seguir. Mañana vuelve a pasar y me vuelven a perdonar. Eso ya es una cuestión muy distinta que las personas tienen que tener en cuenta. Pero obviamente hay momentos donde, como dice Mari, es bien importante expresarlo. Pero no siempre, no siempre.
Bien, decimos, el perdonar es para ti. Bueno, es parte de lo que estamos diciendo, no siempre, dice Francis. El veneno está dentro de ti. Es decir, trabájalo, suéltalo. ¿Ok? Yo creo que cuando alguien te dice te perdono, es que no ha perdonado nada. Me parece hasta altanero. Como yo soy mejor que tú y por eso te perdono. No creo necesario decírselo a nadie. Es un trabajo interno. El pedir perdón me parece necesario, pero el decir te perdono, creo que no, en mi opinión. Es válida la opinión, Francis, como decimos que aquí no pretendemos tener la razón. Yo creo que todo depende de cómo se diga y el momento que se diga puede ser valioso o no. Y muchas veces la manera de cómo se está diciendo ya puede percibir, si lo estoy percibiendo altanero, pues mejor que no me lo diga, pues o mejor no decirlo. O si yo estoy, mi juicio está en que para mí eso no tiene sentido hacerlo, pues no lo voy a hacer. Pero recordemos las diferencias individuales y es válido, muy válido tu posición, Francis. ¿Okay? Ada Arzola, creo que la conozco. Dice, saludos Un besito para Ada. saludos, mi querida Mari. La palabra en el griego para perdón es afiemi. Afiemi significa empieza diciendo te perdono. Cuando eso pasa también es difícil perdonar, perdón, estoy hablando como, bueno, mejor no digo como quién para no ofender. Ok, gracias Ada por tu comentario, sí, es que entonces a veces es muy difícil perdonar cuando todas estas cosas pasan. ¿Alguien más? No, y todos esos verbos que coloca Ada allí, que son claves, ¿no? Despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, soltar una deuda, cancelar, porque realmente son, bueno, yo creo que nosotros podemos tener nuestras propias palabras para ese soltar, para ese dejar ir, cuando hay algo que nos está perturbando por mucho tiempo y que ya nos está haciendo daño y no queremos que esté ese sentimiento. Entonces, lo que se me ocurre que es un buen ejercicio es nosotros asociar esa ofensa o ese dolor con un verbo que nos permita tener ese desprendimiento, porque el poder de la palabra es maravilloso y lo que nosotros le decimos al cerebro, el cerebro lo ejecuta. Entonces nosotros podemos programarnos de cierta manera para ese soltar, para ese dejar ir, para que todo quede atrás. De acuerdo, el cerebro no te va a decir si es verdad o es mentira, sencillamente lo va a tomar como le llega. ¿Okay? Y a veces se lo enviamos de muy buena manera, otras veces no se lo mandamos de una manera muy, muy sana. Mariana dice, creo que estoy entendiendo que a lo mejor escribiendo quisiste decir otra cosa, Mariana. Dice, hay veces que la persona que hizo daño busca un acercamiento, pero empieza diciendo te perdono. Si la persona me hizo el daño, no creo que me venga diciendo te perdono. En todo caso, vendría pidiendo perdón. Y entonces, y en este caso también es difícil perdonar. Pero claro, si tú me hiciste un daño, me vienes a decir te perdono, o sea, es como, no tiene como Bueno, pero congruencia. ¿sabes qué cosa me recuerda a eso, Gerardo? Cuando hay una relación donde hay violencia doméstica. El agresor, bueno, pongo esto como ejemplo, el agresor culpabiliza a la víctima de su reacción agresiva. Como Bueno, estrategia. yo soy así porque tú me haces enojar. Yo te digo malas palabras porque tú no eres rápida y culpabiliza a la víctima. Y en ese caso, un agresor pudiera decirte perdono porque, bueno, porque no eres perfecto, porque no eres la mujer que yo soñé. Pues, entonces, cuando yo trabajé con el tema de violencia doméstica, había ese tipo de actitudes por parte de los agresores, de perdonar, de decir, bueno, yo te perdono, pues, es que tú eres muy lenta o tú eres muy bruta, o tú no, entonces te perdono por tus errores, ¿no? Y Sí, realmente el que comete el error es el agresor. exacto, pero ahí hay una incongruencia total. Entonces me está Total. agrediendo y me está diciendo que me perdona porque yo fue que hice que me agrediera. Pero, Claro. pero tú que tuviste muchos años trabajando con violencia doméstica y que siguen esas actividades de vez en cuando, darnos cuenta de que cuando la persona incluso acepta que el agresor me diga te perdono, pues imagínate el trabajo de autoestima que hay que trabajar ahí, que es muy fuerte. ¿Okay? Ahí sencillamente la persona
está permanentemente justificando lo que le hacen. Y entonces asume incluso la culpa a veces. ¿Sí? Eso cuando trabajamos en terapia, lo que llamamos las díadas sadomasoquistas, que no tiene nada que ver con sexo. Son las díadas donde uno de los dos hace el papel de sádico, y el sádico en este caso es el que controla, es el que dirige, el que manda, es el que agrede física o verbalmente, y el masoquista viene siendo el pasivo, el que acepta, recibe, no se queja, permite todo. Y entonces esa diada se hace permanente, es muy común estas diadas en parejas, entre hermanos y entre padres e hijos, donde uno de los dos juega a la víctima y el otro juega a ser el sádico, el agresor. Y en estos casos es muy común, porque en la consulta terapéutica, el sádico, le pongo la comilla porque es un término que no tiene nada que ver con sexo, el sádico no consulta. El sádico se siente superior y se busca una persona que le compense esa superioridad. El que consulta es el que ya no aguanta, el que ha llevado tanto palo que dice yo necesito apoyo, y es muy común que en la misma primera consulta ya estén diciendo yo sé que esto pasa porque yo lo provoco o yo la provoco. ¿Okay? Yo he escuchado cosas como esta. Si yo sé que a él no le gusta comer pollo 2 veces seguidas, oye, yo lo sé, entonces le hago pollo 2 veces seguidas. A la segunda me bate el pollo. O sea, y vienen exculpándose a sí mismos. Y luego de ese trabajo es que empiezan a darse cuenta que las cosas no son así. Y en el mejor de los casos, y le pongo las comillas mejor porque que el sádico consulte, es a ver qué está pasando, que me están cambiando a mi hermano, me están cambiando a mi pareja, ¿qué está pasando aquí? Pues que ella ahora es una contestona, él ahora es un contestón, él ahora es la única manera que él va, pero a ver, para entender qué está pasando. Porque en el proceso empieza a ocurrir que la persona empieza a poner límites y el que ha jugado o la que ha jugado a ser sádico, pues no dice, bueno, algo está pasando aquí, me están cambiando la mujer o me están cambiando el hombre. ¿Ok? Bien. Decimos, Evelyn dice, perdonar una infidelidad, sea de la parte que sea, no debe ser fácil. ¿Qué opinión tiene? Pienso igual que no debe ser Wow. fácil. Es que depende, ¿no? Porque en la infidelidad estamos claros que no es fácil, pero tiene que, en mi opinión, tiene que haber un arrepentimiento genuino y un propósito de cambio. Y la pareja debería conversar al respecto. No conversar de cómo es ella o cómo es él y cómo fue y dame detalles, no, sino al que se está buscando en esa relación que estuvo fuera, que no estuvo dentro del acuerdo de fidelidad, para encontrar esa respuesta, porque a veces hay elementos culturales asociados a la infidelidad o puede haber algo en la relación que está fallando, pero más que de perdonar y simplemente tratar de pasar la página, es que esta pareja pueda entender qué pasó y por qué pasó, ¿no? Ya. Y realmente si se perdona es porque se pueda soltar y dejar ir, porque hay parejas en las que esto es recurrente y entonces viene el control, la desconfianza, el recuerdo de la infidelidad viene constantemente y hace mucho daño y es difícil entonces llevar una vida en armonía y sin conflictos si no se supera la infidelidad. Entonces yo diría que depende, no, Sí. no todos los casos son iguales. No sé, Mira, Gerardo, ¿qué sí, mira, agregarías tú? es todo un tema, es todo un tema. Yo tengo mi opinión y trabajo al respecto sobre cuando ocurren esto. Y hay 3 cosas que yo digo que cuando ocurren en una relación, el perdón y la reconciliación sola no sirve. Esas 3 cosas son, Ujú. obviamente, la infidelidad, el maltrato físico o verbal. Eso no es admisible en una relación de pareja sana. Y el cojo mi maleta porque me voy
de la casa o porque me maletearon, como decimos en criollo. O sea, en otras palabras, separaciones. Si la pareja llegó a un punto donde uno o corría a mi pareja o mi pareja se fue y después a la semana viene la reconciliación, definitivamente eso va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir. Cualquiera de las tres cosas que estamos hablando van a volver a ocurrir. Entonces es necesario hacer un trabajo. Yo insisto que una vez que ha ocurrido una de estas tres, a veces pasan las tres, en una relación de pareja, el trabajo que tiene que hacerse es para reiniciar con los mismos protagonistas, pero una nueva relación. Porque sin quitarle la responsabilidad a él o a ella que ha sido infiel, la responsabilidad en una relación siempre es compartida. Entonces, cuando tú lo mencionabas y de verdad que yo conozco que muchísimos casos donde se ha dado la infidelidad y cuando tú ahondas qué estaba pasando en la relación estaba bastante deteriorada. Eso no justifica una cosa, pero la persona no puede hacerse ajena a que yo no participé en esto. ¿Okay? Yo no participé en esto. Que la otra no lo hizo bien, no lo manejó bien, pero la responsabilidad es compartida. Es compartida tanto en el tema de la infidelidad, en el tema del maltrato físico y verbal y en el tema de las separaciones. Entonces, no basta perdonar y continuar. No, hay que hacer un trabajo más profundo, revisar qué pasó, qué fue lo que llevó a esta relación a que terminara en esto. ¿Okay? Sobre todo cuando las relaciones han sido relaciones estables y sanas. Hay relaciones que nacen así, y nacen así, siguen siendo así, y además te dicen, bueno, pero eso es normal. No es verdad que es normal. Eso estuvimos conversando mucho de eso cuando hablamos de pareja, pero este es un tema bien interesante. ¿Ok? Bueno, ya estamos llegando al final de esto, de esta conversación. Ha estado bien dinámico esto, bien interesante. Te escuchamos, Edgar. Hola, disculpen que interrumpen, pero yo insisto, ¿no? Cuando uno decide perdonar, es una decisión. ¿Sí? Y esa decisión no puede depender de la otra persona, ni del ambiente, ni de las circunstancias, ni nada de eso. Por supuesto, no estamos hablando de un niño que está en periodo de crecimiento, en periodo de formación, sino que estamos hablando, pues, bueno, yo estoy hablando de relaciones entre personas adultas. Cuando uno dice, te perdono, bueno, voy a tomar una frase y, digamos, quisiera terminar mi intervención con una frase que a mí me parece muy importante, muy buena. Uno debe decidir perdonar, escribir, te perdono, y si es necesario, repetirlo 1000 veces, de tal manera de uno repararse el daño que le han causado. Uno no es responsable de la actitud que toma el otro. Finalmente, pues, yo le voy a recomendar una película excelente. La he visto como 3 veces. Y posiblemente la vea otra vez para ver si termino de aprender. Pero esa frase viene de esa película. La película se llama La cabaña, de Chuck. En inglés. Mira, no, por haber visto esa película 3 veces, no estoy tan de acuerdo con Marianne, y me disculpa, Marianne, que hay cosas que son imperdonables. Yo creo que no. Creo que todo es perdonable. Y no por el otro, no por el que le causó daño a uno, sino por uno. Por uno que es quien requiere sanar. Si el otro quiere sanar, pues es su problema, ¿no? Pero uno quiere sanar y entonces uno perdona. Pero un daño inimaginable, imperdonable, entre comillas. Porque uno está viendo la película y uno dice, no, yo jamás perdonaría eso. Pero cuando uno se baña de amor y de bastante acompañamiento, sobre todo espiritual, y se hace acompañar por el Dios, llámese como se llame, o sea, por quien uno crea, por ese ser superior, por esa espiritualidad, entonces uno entiende que de verdad hay que perdonar. Y uno perdona
a sus padres, uno perdona a sus hijos, uno perdona a su esposa y uno perdona incluso al asesino. Entonces, bueno, quiero cerrar mi intervención porque veo que pues la dinámica fue tremenda y bueno, pero no se pierdan esa película, La Cabaña, bien buena, dura 2 horas. Excelente. No, gracias, Edgar, gracias. Gracias, Edgar. No, a ver, no Está te bien. disculpes por contradecir. Yo me imagino, bueno, no he tenido esa experiencia, pero alguien que le asesinan a un ser muy querido, el dolor debe ser inmenso, ¿no? Yo cuando usaba la palabra imperdonable, bueno, pensaba en la sociedad, ¿no? En los daños que a veces, pero tienes alguna, en lo que estás diciendo me pones a reflexionar porque sí hay que pensar o ponernos en la posición de esos daños que son de verdad que sin medida y que acaban con una vida, o por ejemplo cuando hay una violación o este tipo de situaciones que marcan para toda la vida. Debe ser muy difícil perdonar, pero sí hay que liberarse y dejar ir a pesar de que el daño sea irreparable, porque si no, la vida no va a continuar de la misma manera, ¿no? Entonces sí me hace reflexionar al respecto porque es importante considerar cuál fue la falla que pasó y dependiendo de eso tomar acciones que nos sanen internamente las heridas, ¿no? Y claro, veo que al final hubo muchos comentarios con el tema de pareja y lo de pareja, si se perdona y la cosa se sigue repitiendo, yo creo que lo que hay que preguntarse en esos casos de infidelidad y de fallas constantes es la persona que está siendo víctima, es preguntarse qué lo hace mantenerse esa relación, mantenerse allí donde hay alguien que le está haciendo daño, ¿no? Porque el que está haciendo daño no va a cambiar. Si pide perdón y continúa, realmente allí no hay una intención de cambio y la intención de cambio debe estar incluida en el acto, ¿no? Que creo que es importante. Entonces, claro, por lo menos aquí colocaba Evelyn eso de que conozco parejas que aceptan que el hombre tiene 2 familias, se la cagan. Eso ya puede caer en baja autoestima, en no valorarse, en sentir que no tienes derecho a exigir exclusividad, en fin, una cantidad de cosas que están inmersas cuando hay este tipo de conflictos en pareja, ¿no? Quise comentar esto como para cerrar el tema de perdonar infidelidades y agradezco muchísimo, Edgar, la reflexión y la recomendación de la película porque creo que vamos a ir a verla. Oye, sí, así va a es. pasar un rato excelente. Así es. Edgar, igual, muchas gracias por tu opinión y recomendación. Yo quiero cerrar esta reunión que ya tenemos un poquito más de 1 hora, ha estado excelente, Sí. estuvo muy buena, trayendo una frase de un fraile llamado Henry Lacordaire, un nombre así francés, que él decía, ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Muy de acuerdo en que muchas situaciones es sumamente difícil perdonar. Pero también estoy de acuerdo que nunca el perdonar va a hacerme daño. Todo lo contrario, me abre posibilidades, me abre puertas y me sana. Y eso es importante. Y no sé, voy a cerrar insistiendo hasta el cansancio. No se trata de que cuando perdono voy a seguir aceptando que me hagan daño. Con esto me despido. Bueno, yo para despedirme lo que sí quisiera dejar como un aporte final es que cuando hay un conflicto, hay un problema, alguien nos hace daño, hay un dolor y perdonamos, algo que nos puede llevar a trascender es tomar un aprendizaje de allí, ver qué lección nos deja esa circunstancia, qué lección de vida, qué nos está enseñando esa situación para tomarlo y para que eso nos lleve a un nivel de crecimiento personal que nos ayude a mejorar las relaciones, que nos ayude a ver la vida de una manera armónica y que nos conduzca a ser felices. Bueno, muchas gracias, Mari, por haber aceptado esta invitación y estar aquí compartiendo sobre este tema. Realmente siempre es un placer conversar con Mari porque es excelente profesional y le encanta aprender cada vez más y aportar y ayudar a la gente, no solamente como su trabajo profesional, de lo cual vive, sino aparte este tipo de actividades que nos dan un crecimiento y un beneficio
mayor desde el punto de vista personal y profesional. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a los asistentes. Bueno, gracias a todos, de verdad, por acompañarnos, y para mí ha sido un placer estar en contacto con ustedes, estar nuevamente acá como invitada. Un abrazo y de verdad que continuemos creciendo y mejorando como personas, que eso es que al final lo que vale la pena para disfrutar la vida.